Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy el pastor Gabriel Swagger y estoy aquí junto a mi coanfitrión, el doctor Dave Watts. Estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy en este episodio en particular de GOTC. Miren, permítanme hacer esta pregunta. Para ustedes que están viendo ahora mismo, ¿ya hicieron sus planes en cuanto a dónde van a estar los próximos 4 años? Y no importa si son adolescentes o no importa si son adultos. Ya tomaron su decisión del lugar en donde van a estar los próximos 4 años. Entiendan, miren, yo sé, bueno, lo entiendo para el adolescente y el joven. Ellos quieren ir a la universidad, lo entiendo. Así que ellos, bueno, la idea de JSBC es muy atractivo para ellos. O diferentes, diferentes cosas, maneras. Pero ¿qué tal con el adulto? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, claramente he dicho. Bueno, permítame. Miren, quiero que ustedes se pongan en mis zapatos un momento. Yo pasé por casi 20 años sin tener un título universitario. Yo fui un par de años y luego me fui. Me involucré en el ministerio. Y durante años yo pensé y dije, bueno, yo jamás voy a necesitar una educación universitaria. No va a servir para nada. Sin embargo, yo tuve que cambiar de opinión. Cuando yo fui promovido a esta posición en la que estoy en este momento como presidente del Instituto Bíblico, sabía que necesitaba mi título, sabía que necesitaba una educación. Y este es el porqué. Quiero hacerles esta pregunta. Si están a cargo de, bueno, como les dije, pónganse en mis zapatos. Si están a cargo de un establecimiento académico, si están a cargo de una institución de estudios superiores, ustedes son el rostro, son el presidente y no tienen títulos detrás de su nombre, eso automáticamente hace que todos lo vean insignificante. Porque si el presidente ni siquiera tiene títulos, entonces ¿por qué nosotros vamos a considerarlo y respetarlo como una institución de estudios superiores? Así que yo supe inmediatamente que iba a necesitar una educación universitaria. Y regresé. A los 38 años de edad, yo regresé a la escuela. Involucrado en el ministerio. Para ese entonces, cuando comencé, teníamos 3 niñas. Mackenzie todavía no llegaba, teníamos 3 niñas. Ministerio tiempo completo. Presidente tiempo completo del Instituto Bíblico Jimmy Swagger. Mucho estaba sucediendo. Pero hice el compromiso de terminar lo que había comenzado en 1997. Y cuando lo hice, me tomó 2 años para terminar. Y gracias a Dios que lo terminé en el año 2020, en el año del COVID, coincidencialmente. Pero sabía que no podía sobrevivir solo con una licenciatura. Yo tengo una licenciatura en Ciencias y Artes Liberales, y era porque con eso cumplía las horas que necesitaba para graduarme. Solamente necesitaba 2 clases para graduarme con una licenciatura de Ciencias y Comunicación y una licenciatura en Artes si hubiera tomado dos clases de idiomas. Y dije, ¿saben qué? Tengo suficiente para graduarme, no me importa qué es lo que sea, solamente quiero terminar, ya quiero terminar. Terminé con la licenciatura en Ciencias de Comunicaciones en Artes Liberales y yo sé que algunos de ustedes van a gritarle al televisor porque yo tengo un título en Artes Liberales y van a pensar que, bueno, eso es algo horrible. Todo lo que esto significa es que tenía suficientes créditos para graduarme y realmente no tenía una licenciatura, solamente un certificado en comunicaciones y una certificación
o una concentración en teología. Artes liberales no significa nada en lo que se refiere No es una connotación a la negativa. política liberal. Todo lo que es o básicamente teología que tienen liberales. suficientes créditos para Solamente graduarse. es un término de educación Correcto. para un diploma. Sí. No tiene nada que ver con política o teología. Sí, y quería asegurarme de decir eso porque entiendo cómo la mente de la gente es y cómo funciona. Así que, y bueno, yo sabía que no iba a poder sobrevivir solamente con la licenciatura. Siendo el presidente del Instituto Bíblico, no iba a poder sobrevivir y no iba a recibir el reconocimiento ni el respeto, ni tampoco el instituto iba a recibir el reconocimiento ni el respeto si permanecía así. No importó que tenía casi 20 años de experiencia ministerial, estando en el Ministerio de Jóvenes, predicando por todo el país, siendo visto por todo el mundo. Nada de eso realmente importa. Y yo sabía que iba a tener que hacer eso. Inmediatamente me matriculé en un programa de maestría a través de la Universidad Oral Roberts. Terminé en 2 años y medio. Y una vez que terminé, sabía que iba a tener que por lo menos buscar un doctorado. Y lo digo de esta manera. Yo lo estoy mencionando, voy a mencionar esto por esta razón, porque hay muchos de ustedes que están viéndome en este momento que ni siquiera tienen su licenciatura. Comenzaron en algún lugar, pero nunca lo terminaron. Yo los animo, no importa si tienen 50 años. Conéctense en línea, terminen su licenciatura a través de JSBC en línea. Tienen que terminar. Vayan por ese título porque van a estar orgullosos de que terminaron y cumplieron con el curso. Y aparte de eso, dice algo para aquellos a su alrededor, que no importa qué es lo que esté pasando en su vida, usted está dedicado lo suficiente para terminar lo que comenzó. Y hay pastores ahora mismo que me están viendo ahora mismo y no tienen un título. Y sienten como que están faltos. Y yo entiendo ese sentimiento, entiendo el pensamiento, bueno, realmente no tengo el tiempo para eso. Créanme, si yo puedo hacer el tiempo en mi itinerario tan ocupado con todo lo que yo tengo aquí, de buscar no solamente una licenciatura, sino de estudiar para un programa de maestría y un doctorado, ustedes tienen tiempo de hacerlo también. Quiero decirles algo, si son pastores de una iglesia y su iglesia sabe que ustedes van a recibir su licenciatura del Instituto Bíblico Jimmy Swaggart, no solo van a animarlos para hacerlo, pero van a estar orgullosos cuando vengan a Baton Rouge y lleguen por ese escenario. Van a estar viéndolos y van a decir, ese es mi pastor. Ese es mi pastor. Van a estar orgullosos de ustedes. Nosotros también. Pero su congregación va a ser doblemente orgullosa, porque no solamente van a poner el esfuerzo para mejorarse a sí mismos, van a también poner el tiempo y el esfuerzo para mejorar a su congregación. Mientras más entiendan cómo vivir para Dios, mejor su congregación va a estar. Créanmelo. Eso es lo que podemos ofrecer en JSBC. Así que no solamente queremos atender a esos adolescentes, especialmente a los padres de los adolescentes que están tomando esa decisión de lo que ellos quieren hacer con el resto de su vida, por lo menos los próximos 2 o 4 años. Queremos que estén en las instalaciones aquí en Baton Rouge, Luisiana, en JSBC, pero hay muchos pastores ahora mismo que jamás han terminado su título. Y esta es una oportunidad. Tal vez dicen, bueno, yo no estoy seguro si puedo pagarlo. $3,000 por semestre. $3,000 por semestre. Eso es tan económico como se puede llegar a ser. Así que los estamos animando. Tal vez su iglesia, si se lo presentan a la iglesia, tal vez algunos de los miembros de la iglesia les ayuden a pagar para esa educación. Sí. No van a saber a menos que lo pidan o lo intenten. Así que les estoy diciendo ahora mismo, créanme, si yo puedo hacerlo, entonces ustedes también. Sí. Si yo puedo terminar mi licenciatura, permítanme decirles que cuando yo debatí, y esto fue, por supuesto, en el año 2020, yo debatí si debía ir a mi graduación o no. Al principio, yo le dije a mis padres, le dije a mi esposa, le dije a mis abuelos, yo no voy, no quiero ir, no es un gran lío. Para mí no es un gran lío. Pero mi esposa fue la que me convenció, me dijo, Gabe, tú te esforzaste. Tú necesitas hacer esto.
Yo dije, Jill, mira, yo realmente no quiero, no es un gran lío para mí. Pero quiero decirles que cuando yo llegué a las instalaciones y me puse esa toga y el birrete y tuve la oportunidad de hablar en frente de mis estudiantes, de mis compañeros en línea para animarlos, yo supe en ese momento que ella tenía la razón. Yo estaba muy orgulloso. Y para ser honesto con ustedes, y es algo un poco gracioso, yo fui el último donde yo estaba sentado, yo estaba solo, realmente no conocía a nadie y bueno, no conocía a nadie en esa clase de graduación. Yo fui el último llamado, mi nombre fue el último nombre en la lista. Me adelanto 2 años y medio después, 2 años después. Estaba recibiendo mi maestría. Esta vez estaba yo con mi séquito, estaba yo ahí con toda mi gente, con los que estudiamos y luchamos 2 años para poder terminar. Tenía ya mi grupo. Y aparte de todo eso, cuando yo estaba caminando por el túnel del centro de ORU, yo no solo tenía ese sentir de logro, pero lo que fue tan grandioso para mí es que cuando yo estaba pasando por ahí, habían personas que no venían para verme, venían para ver a sus familiares graduarse. Y cuando yo estaba pasando por el túnel, habían personas que estaban saliendo por las barricadas y me decían, Pastor Gabe, felicidades. Y yo decía, bueno, yo no conozco a esta gente, pero ellos me conocen a mí. Y al estar hablando con diferentes personas, había un joven que se me acercó y yo lo podía ver. De hecho, estaba hablando con un amigo mío que no había visto en 20 años. Yo acababa de conectarme con él en los últimos 4 o 5 años y su hija estaba graduándose con una certificación de ORU y yo me estaba graduando con una maestría. Entonces yo estaba preparándome ya para verlo y hablar con él. Pude conocer a su familia y vi a este joven que tal vez tenía 16 o 17 años de edad. Y bueno, yo me di la media vuelta y volteé a verlo y él me dijo, Pastor Gabe, ¿pudiera platicar con usted un momento? Le dije, sí, claro. Él me dijo, mire, yo solo quería dejarle saber que apreciamos mucho a la cadena y él dijo, creo que usted es genial. Qué bueno. Y yo dije, bueno, yo lo acepto, Uno puede gracias. ganarle eso. Pero después, ya adelantándome, cuando y me disculpo por mencionar todo esto, pero cuando yo estaba tomando la decisión de tomar el programa DSL donde yo estoy en este momento, en el que estoy estudiando ahora mismo, había mucho debate si debía hacerlo inmediatamente, mientras estaba ya en esta mentalidad para terminarlo ya todo, o si debiera esperar un poco para que todo esto terminara y mi esposa y yo decidimos que teníamos que hacerlo y ya estábamos en la mentalidad de que hacerlo, hay que terminarlo todo. Mi esposa les podrá decir que cuando yo apliqué a este programa, cuando yo recibí este correo que decía que había sido aceptado en el programa DSL, yo literalmente comencé a llorar y yo pensé, bueno, cuando yo veía a gente que se quebrantaba y se ponía emocional cuando eran aceptados a cierta universidad en particular, sea una certificación, maestría o lo que sea, yo pensaba que era un poquito, bueno, sí, ridículo. Pero cuando yo vi esa carta de aceptación para el programa del doctorado, yo comencé a llorar y mi esposa me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Y yo dije, bueno, es que yo no lo sé, estoy abrumado con las emociones. Pero les digo todo eso para decirles que nada de esto hubiera sucedido si yo no hubiera terminado lo que comencé. Porque hay algunos de ustedes que tal vez sean de mi edad, tal vez sean un poco mayores que yo, tal vez estén en sus 50 y aún no han terminado ese título. Están pastoreando una iglesia, están involucrados en el ministerio, pero jamás sabrán qué es lo que Dios tiene para ustedes hasta que terminen esa licenciatura. Tal vez terminen diciéndose a sí mismos, ¿saben qué? Yo quiero ir por una maestría. Yo siento como que tengo que hacerlo, siento como que me beneficiaría recibir esa maestría y tal vez hay algunos que ya que logren eso, quieran ir por el siguiente título, sea un doctorado o más. Yo literalmente jamás habría pensado que estaba en mi futuro.
Pero cuando me gradúe con este doctorado, yo seré la primera persona en mi familia, incluyendo a ambos grupos de mis abuelos. Mis abuelos y mis hermanos, mi hermana mayor y mi hermano menor. Yo voy a ser el primero en mi familia de tener un doctorado. Eso es algo de lo que debo Sí, estar orgulloso. Mi abuelo estaba bromeando conmigo y me dijo, sabes, mira, yo tengo un doctorado, pero yo me di el doctorado. Yo dije, bueno, sí, pero él lo puede hacer, ¿verdad? Con todos los años de experiencia que él tiene y todo lo que él ha hecho, pero bueno, yo les menciono todo esto para decirles que hay algunos de ustedes que están en ese tiempo de decisión. Saben que necesitan terminar esto. Así que qué mejor manera que en línea para terminar ese título en JSBC. y la acreditación que buscamos permite que nosotros no haber problemas cuando usted aplica a otra escuela Absolutamente. o un seminario. Hay seminarios que tenemos un acuerdo que toman nuestros estudiantes. Tenemos uno que se graduó, que está en un seminario En el en seminario Ohio, Weinbrenner, que está en Ohio. está en Findlay, Ohio, una escuela evangélica interdenominacional, bastantes historiales. Un estudiante está en un seminario y vamos a expandir esa opción, buscando otros acuerdos para expandir esa opción, pero cuando lleguemos a la acreditación, definitivamente vamos a poder hacer eso. Es divertido que usted dice que yo me quebranté cuando leí la carta de aceptación. Cuando va a mi oficina y mira en la pared, mi carta de aceptación para mi doctorado está enmarcado, Sí, está en mi pared. Fue un momento muy lo orgulloso de fue. mi vida. Y yo también recibo burlas por eso. Y también tengo enmarcado un correo electrónico de su abuelo. Debería ser un correo electrónico de su abuelo, del asistente de administración, porque yo no creo que su abuelo sabe lo que realmente es un correo No lo sabe, electrónico. te lo aseguro que no lo Él sabe. todavía se refiere. Yo recibí una carta de una persona, quiere decir un correo electrónico, pidiéndome que estuviera en su programa. Esos son dos momentos orgullosos para mí de mi vida que los tengo enmarcados. Pero ahora regresando, mira, pensemos en esto un momento. Tú invertiste, mira, bueno, permíteme hacer esta pregunta. Antes de entrar a lo que iba a decir, permíteme hacer esta pregunta. ¿Alguna vez pensaste que tú ibas a ganarte un doctorado? Bueno, lo quería, el deseo siempre ha estado ahí desde que me gradué, pero nunca pensé que iba a tener la oportunidad. A veces quedamos cortos con el Señor cuando se trata del deseo de nuestros corazones. Sí, Cuando esos deseos están alineados con su voluntad, Dios puso ese deseo en mi sí, corazón. porque él sabía que Sí, con el tiempo que tú ibas a estaría estar aquí. aquí. Entonces, es como el doctor Gray contó una historia en otro programa de cómo él estuvo en una situación bien difícil y yo conozco la situación en la cual se encontraba personalmente y yo sé exactamente a lo que se estaba refiriendo, de cómo fue herido por otro ministro y cómo esa herida le afectó. Él tuvo que salir del campo misionero por esta situación en particular y como el Señor tuvo que tratar con él para perdonar y perdonar a esta persona y no tener falta de perdón hacia esta persona y como Dios le había perdonado, él necesitaba perdonar a esa persona que le hizo el mal. Le recordé al doctor Gray que si a él no le hubiera sucedido esta herida en particular, él nunca hubiera regresado a este ministerio en el 2017 para estar aquí, que él sabe que es Sí, la voluntad de Dios para su vida en lo último de su ministerio, para estar de regreso aquí, para ver lo que Dios está haciendo. Y también le recordé que si él no hubiera regresado, yo no hubiera venido aquí, correcto, sí. porque él fue mi conexión a este ministerio. Yo no Ujú, conocía a nadie más sí, aparte de él. Entonces, él pasó una situación bien difícil, donde fue herido, pero esa herida directa y esa situación directa le dirigió a regresar aquí. Y él, estando aquí, permitió que yo llegara acá. En el plan de Dios,
en el camino que Dios tiene para su vida. Él no envía una carta, un correo electrónico diciéndote, va a hacer esto a esta edad, va a hacer esto y lo otro. A veces nosotros pensamos que lo tenemos todo planificado según el plan de Dios para nuestra vida, pero no se desarrolla en una manera que pensamos que debería. Entonces, cuando somos un estudiante más ancianos y Dios tiene ese deseo en nuestro corazón y todavía tenemos el deseo de terminar nuestra educación o algún día recibir una licenciatura o comenzar una licenciatura, no descuenta lo que Dios ha puesto en su corazón diciendo yo lucho con mis finanzas o con el curso, Sí. lo que sea, Dios te va a ayudar a terminar lo que te ha llamado a hacer. Dios no te llama a hacer algo y quiero que lo termines y nunca sabe qué puertas se van a abrir para conseguir ese Pudiera, diploma. mira, antes de que nos vayamos a la pausa, pensemos en esto un momento. El doctor Gray Sí, comenzó algo aquí en JSBC. Él fue el primer sí. presidente de Hace 40 JSBC. años el próximo año. Y él puso en moción algo que jamás lo Sí, terminamos. Nosotros lo dejamos, no sé, sí, 2 décadas. Pero mi meta, una de mis metas en todo este proceso es que cuando finalmente terminemos este proceso de acreditación y se nos dé eso, lo que sea que se nos va a dar, que Él sea parte de ese momento. Porque, una vez más, Dios lo trajo aquí para comenzar algo. Dios lo trajo de vuelta para que para Él haberlo lo terminado. terminara. Sí. Y, ¿saben? Miramos a otras personas y miramos a jóvenes. Yo tengo un amigo, tenía 18 años de edad, fue al Instituto Bíblico, le dieron su diploma en 4 años, fue al seminario enseguida, le dieron un diploma de licenciatura en 3 años de divinidad, fue a otro seminario principal, Wow, terminó su doctorado en 4 años. eso es mucho Antes trabajo. de 30 años de edad, él tiene un doctorado. Él es un profesor a tiempo completo, está publicando, está hablando muy bien, respetado en esa manera, pero ese plan que se desarrolló para él no era el plan. Yo terminé mi doctorado a los 42. Tenía cuarenta y Sí. dos años de edad. Mira, yo voy a tener mi doctorado a los 44 o 45, Entonces, 44, algunas algo así. personas sintonizando lo comparan a otras personas de cómo se desarrolló. Usted puede terminar su licenciatura a los 35 o Correcto. 45. Y bueno, permíteme decir esto antes de irnos a la pausa. Ya lo he dicho antes, pero nosotros estábamos aquí cuando tú terminaste tu disertación. Tú estabas aquí. Sí, Y cuando tú entraste a mi oficina, cuando ya había terminado, y te lo sí, ganaste, y tú presentaste tu defensa, sí. yo podía ver que era como que el peso fue levantado y fue como un Oh, gran sí, suspiro de alivio, porque ahora todo ese arduo sí. trabajo ya había terminado. Y yo les digo ahora mismo que como pastor, uno trabaja fuerte, lo entiendo, pero cuando uno termina ese título y uno puede tener ese diploma de la Universidad Bíblica Jimmy Swagger, la iglesia va a estar tan orgullosa, la familia va a estar tan orgullosa y ustedes van a estar orgullosos de sí mismos. Sabe, cuando yo estaba en mi programa de aplicación para mi doctorado, yo tuve un notable mejoramiento aún en mi predicación. Todos los domingos de la mañana, las personas me dijeron, wow, estas series han sido buenas. Lo que usted está Te aprendiendo lo digo, en JSBC directamente va a bendecir a su iglesia como pastor. absolutamente, En la profundidad absolutamente, de su sí, predicación, cuando toma Romanos, cuando toma las epístolas de prisión, cuando toma el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, estas cosas le va a ayudar directamente a su ministerio. absolutamente, sí, La gente en su iglesia van a ver cómo está mejorando y si usted puede venir y pasar tiempo con nosotros, usted va a recibir beneficios de eso porque Dios se está moviendo
en este ministerio, en esta iglesia, en la universidad, la unción del Espíritu Santo, más el conocimiento que recibe, la sabiduría que recibe de instructores piadosos, para mí es una bendición grande, es un beneficio grande, aunque usted no puede estar en campus, pero eres un estudiante en línea. Solo la información que recibes y los proyectos, lo que está escribiendo, de la manera que usted piensa, en la teología y las escrituras y los estudios, va a ayudar a su iglesia, Así es, va a mejorar su iglesia. absolutamente, ¿Quiere crecer su iglesia? Predica la palabra de Dios. Predique la absolutamente. palabra. Porque lo más importante de eso no es crecer numéricamente, Sí, es crecer la iglesia sí, espiritualmente, porque espiritualmente. eso siempre llevará al Sí, crecimiento sí lo numérico. hace. Hace discípulos y Absolutamente. aprende Ahora cómo. tenemos que irnos a la pausa, ya vamos a volver y vamos a terminar con el versículo 2 del quinto capítulo del libro de Efesios. Y vamos a estar enfocándonos una vez más, en la frase y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a ver eso después de la pausa. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Muy bien, ya estamos con ustedes, damas y caballeros, y para los que pudieron ver la primera parte del programa, tienen que conectarse en línea en jsbc.edu, llenar la solicitud lo más rápido que se pueda. Ya estamos a mediados del semestre de primavera, así que tienen tiempo para poder llenarla para el próximo semestre de primavera del 2023. Y esa fecha límite es el 1 de agosto y cuando lleguen a jsbc.edu, opriman el enlace Apply Now. Todo se hace en línea, así que es mucho más fácil, es rápido y el doctor Watts rápidamente solo debe tomar realmente de 15 a 20 minutos para llenar la Sí, solicitud, ¿verdad? no debería tomar tanto tiempo. Es difícil creer, pero en un mes va a ser la campaña. Entonces yo voy a estar preparado para la campaña. Cualquier persona que viene a la campaña, cualquier pregunta o problema que pueda tener, voy a estar preparado en mi caseta antes y después de los servicios para contestarle la pregunta de la universidad. Y por supuesto, pueden enviarme un correo electrónico en la pantalla david.watts@jsm o Jonathan Steele. Podemos ayudarle en unas cosas ahora. Ahora, solo porque recibo bastantes preguntas de esto, no podemos aceptar estudiantes internacionales. Eso puede cambiar en el futuro, pero ahora no lo podemos aceptarlos. Recibo esa pregunta más que otras. Podemos aceptar los que se gradúan de la educación en casa o los que se gradúan de un bachillerato no tradicional. Recibo bastante preguntas de eso. Si tiene un equivalente al diploma del Estado, envíe su información, vamos a ver sus notas, todas sus notas de las otras universidades. Si es una universidad acreditada, hay clases que podemos transferir en las clases generales, no necesariamente en las clases bíblicas, pero en las generales. Nuestra vicepresidenta de lo académico le puede ayudar con eso. Cualquier pregunta que tenga refiriéndose a eso, no titubee en contactarme. Voy a estar ahí en la campaña. Si usted puede venir, venga y esté con nosotros al final de marzo, al principio de abril. Antes de que se dé cuenta, va a estar aquí. Pero va a ser maravilloso, es maravilloso todos los años. Entonces, permítanos ayudarles con eso. Miren, esta es una oportunidad singular, sea que ya se hayan graduado del bachillerato o si son como yo y han estado fuera de la universidad ya casi 2 décadas. De cualquier manera, ambas situaciones yo siento que son exactamente lo que tienen que hacer. No hay nada como ese sentir de logro. Y doctor Watts, dijiste algo y quisiera mencionarlo una vez más antes de continuar.
El hecho de que tú mencionaste que cuando tú, al estudiar y al continuar los estudios, que eso terminó afectando la predicación y que la profundidad creciste, maduraste, tu elocuencia se hizo mejor, tu habilidad de poder ah, comunicar eso. Yo me he dado cuenta de eso no solamente en mi persona, pero en todos nuestros profesores que regresaron por su maestría. Yo he visto una diferencia notable en la profundidad de su enseñanza. Y bueno, es algo maravilloso. Y quiero decirles algo que como predicador, como ministro, como pastor, si ustedes quieren más conocimiento profundo, entonces tienen que registrarse y convertirse en estudiantes de JSBC y mientras se sientan bajo la tutela del pastor Loren Larson, el pastor Paris Reagan y el doctor David Watts, su esposa Angela Watts, Stephanie Beauregard, doctor Gray, ah, el pastor Mike Mazzaro, el pastor Jonathan Steele y el resto del personal, van a desarrollar no solamente un hambre por la palabra de Dios, sino que van a tomar lo que aprenden y van a presentárselo a su pueblo. Y la gente va a verlos y van a decir, pastor, jamás los habíamos escuchado predicar así antes. Créanme, créanme, que beneficiará más de lo que puedan saber. Tienen que conectarse en línea, jsbc.edu, y, y oprimir Apply Now. Doctor Watts, ¿tiene algo más que quiera No, añadirle a eso? estoy esperando ver a todos. Hemos tenido un buen año este año, casi ya la mitad del semestre. Buenos estudiantes de primer año y queremos añadir estos buenos estudiantes todos los años. Queremos que se queden a la duración de su diploma. No solamente queremos tenerlos que sean parte de nuestra familia. Saben, tenemos unos de los estudiantes de primer año. Ellos realmente se han convertido muy queridos a nuestra iglesia y a la familia de la iglesia y a nuestro personal. El seminario bíblico es como otra cosa. Entre más le pone, más recibe. Entonces, si usted venga dispuesto a aprender, a recibir, y tiene una actitud buena, usted no va a ser decepcionado. Hay varios estudiantes jóvenes que puedo mencionar que les encanta, pero también ponen todo lo posible y saben que no es fácil. No es una escuela dominical glorificada. Tiene rigor académico. Ellos están recibiendo bastante de las clases. Una de nuestras estudiantes, su papá es un pastor y él le ha estado contando a todo cuánto ella ha crecido y cuánto Sí. crecimiento ella ha tenido con su caminar con el Señor. Ella es estudiante aquí, está terminando su primer año este año. Sabes, al fijarme en todo esto, esa es una de las cosas que yo siento que se ha perdido. El hecho de que si uno invierte, si uno invierte con arduo esfuerzo, no hay manera de cómo uno va a perderse de algo. No hay Sí, manera, sí, porque cuando usted estudia, cuando usted se esfuerza e invierte el tiempo y pasa por el material y comienza a aprender el material, van a verlo en su propia vida, van a verlo, bueno, van a ver el crecimiento en su propia vida y van sí, a, no solamente lo van a ver, pero yo creo que eso va a causar que ustedes sí, tengan más hambre por las cosas de sí. Dios. Así Es por que, eso, adelante. no me gusta citar a alguien que tal vez es controversial. Bueno, sí, John sí, Piper adelante. habló de, Bueno, antes de que lo hagas, John Piper es sí, evangélico y yo creo que él es calvinista. sí lo es. Y es cierto que hay muchas cosas que el doctor Watts y yo, que cuando hemos leído sus escritos, nos quedamos preguntándonos diciendo, no, bueno, él es un Sí, calvinista típico. Sin embargo, hay cosas que él presenta sobre sí, la expiación que fueron sí, absolutamente fueron brillantes. Y maravillosos. bueno, Y entonces es yo un solo, autor sí, fantástico, pero
Él habló de cómo entre más se metía en sus estudios de la Biblia y la teología, no le causó a dudar a Dios, no le causó alejarse de Dios. El estudio se convirtió en un acto de adoración a Dios y su Correcto. preparación Así es. y sus académicos, lo que escribió, sus enseñanzas, todo lo que hizo fue como un acto de adoración. Y así debe ser, deberíamos acercarnos al Señor. Gordon B. dijo lo mismo, que él se acercó más a Dios Correcto. al estudiar la Y palabra de eso va a Dios. suceder. Y estas historias horribles que escuchan de las personas que se alejan de Dios en seminarios, se alejan de Dios en el instituto bíblico, y pierden con Dios porque tal vez se lo ponen en la cabeza, pero no tuvieron una revelación de esta verdad de quién es Dios. Vamos a darle toda la oportunidad para tener esa revelación que cambia su vida. No solamente se trata de algo mental. Ascenses es el término latín y no se trata de ascenses y gnosia. Gnosia es el término en latín para el conocimiento. Ascense es un sentido en filosofía educacional. Gnosia en un sentido es lo que está tratando de que alguien entienda, pero es más que gnosia y ascenses. Se trata de una revelación profunda en su Correcto. corazón De quién Dios que es. esta verdad que estoy estudiando ha cambiado mi vida. Sí. El mensaje de la cruz ha cambiado mi vida. No Sí. es un sentido, no es poniéndolo en mi cabeza. Muchas personas ponen el conocimiento en su cabeza, piensan que lo entienden todo, pero cuando se trata de la palabra de Dios es solo más de lo que está en su mente. Tiene que estar en su espíritu y en su Correcto. corazón y va a cambiar su vida. El estudio de numatología, el estudio del El Espíritu Espíritu Santo, Santo, sí. transformará su vida. El estudio de soterología, Sí. el estudio de salvación, el estudio de escatología bíblica, el estudio de los tiempos del fin, eclesiología, Sí. La estudio de la iglesia. iglesia. Necesitamos ministros que entienden de lo que se trata en la iglesia local. Bueno, sí. Y para ser honesto, lo que hemos tratado en el libro de Efesios es el estudio de Ese la estudio iglesia. de la iglesia, absolutamente. Absolutamente, de la iglesia. Es un estudio de lo que la iglesia debe ser. Así Este es, es un sí, plano de cómo de lo debería que la ser. iglesia debe ser. El libro de los Hechos es un plano de lo que la iglesia debe ser. Cuando uno se fija en las epístolas de Pablo, la mayoría de ellas tratan con lo que el cristiano debe ser Sí, y cómo el cristiano debe responder y actuar en el mundo. Esto, Efesios está lidiando con el cuerpo de Cristo en general. Así que estamos estudiando acerca de lo que la iglesia debe ser. debería ser. Entonces, cuando uno, y bueno, todo lo que acabas de presentar es tan importante. Yo creo que nos perdemos eso Sí, una vez más. Mira, y perdóname por repetirme tanto, pero lo que uno va a recibir aquí es más que solo material de lectura y pasar una prueba. sí, No, no, no. Esto tiene la oportunidad de cambiar la vida. sí. Y permítanme tratar esto una vez más para los pastores. Si quieren convertirse en mejores pastores, en mejores comunicadores, entendiendo el mensaje de la cruz a un nivel más amplio, si no tienen un título, Sí, esto es lo que necesitan, se los prometo. Y yo sé que algunos van a decir, bueno, yo realmente no necesito inglés. Claro que sí, sí. Una de las cosas más fundamentales de pastorear es su habilidad de presentar el evangelio sin sonar como que es ignorante. sí, Y no estoy tratando de ser descortés, pero doctor Watts, tú y yo hemos sí, estado bajo demasiados sí. pastores que no tienen esa educación. Como pastor, usted es el número uno Tú eres expositor el de la erudito de palabra. esa Usted es el organización. erudito. Usted es el único teólogo que la gente conoce. La mayoría de la gente, el único Es su teólogo que pastor conocen es su local. pastor. Entonces usted está repartiendo el pan de vida a la gente. Usted está amando a la gente y está repartiendo el pan de vida. Así es. Usted tiene que aprender apropiadamente cómo hacerlo. Entonces, nuestros hermanos bautistas
hacen bien con la exposición de la palabra Sí. de Dios, enseñando y predicando expositivamente. Ellos lo entienden, ellos pierden de El Espíritu enfatizando el Santo, poder así del es. Espíritu Santo. Entonces, si nosotros podemos ser expositores de la palabra, más el mover del Espíritu Santo, entonces para mí, eso es lo que la iglesia debería ser, una iglesia que permite el mover del Espíritu de Dios, que le pone una importancia en la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo la iglesia pentecostés, en su mayoría, se alejó de la palabra de Dios y se enfocó solamente en las señales y las Y los maravillas. milagros. Muchos historiadores pentecostales dicen, es por este movimiento y aquel movimiento que influenciaron a los pentecostales, lo que fue, alejémonos de solo enfocarnos en señales y maravillas y regresar a la palabra, porque la palabra es lo que cambió nuestra Así vida. es. No significa que no quiero las señales Pero y bueno, eso maravillas. seguirá a aquellos que han Eso creído. sigue la palabra. Y el mensaje de la cruz pone todo esto en un orden Y mira, apropiado. bueno, como pastor, y esta es una cosa que yo enfatizo porque ambos, tú y yo, somos pastores locales. Ahora, mi posición es un poco diferente. Tal vez soy un pastor local, pero sí pastoreo a gente por todo el mundo por causa de mi posición. Sí, Pero como resultado de eso, yo aún necesito tener un entendimiento correcto del mensaje de la cruz. Aún necesito tener un entendimiento correcto de conocimiento bíblico y de doctrina bíblica. Y bueno, pero al mismo tiempo, yo estoy haciendo todo lo que puedo. Y esto va a sonar, yo sé que algunos van a tomarlo de la manera equivocada y yo no quiero que lo hagan, pero estoy haciendo todo lo que puedo para mejorarme a mí mismo, para la gente y realmente para mejorar mi llamado, sí, para tener profundidad más grande sobre mi llamado. Y yo sé, ya puedo escuchar a algunos de ustedes gritándole a la televisión, tu abuelo no tiene títulos y mira cuán conocedor es él. Sí, pero también tienen que entender algo. Mi abuelo sí, aprendió él solo. Mi abuelo, miren, ustedes no pueden llegar al punto en el que él escribió 38 comentarios sobre la totalidad de la palabra de Dios y escribir más de 100,000 libros y que esté produciendo, bueno, que tiene más libros esperando ya para ser imprimidos. Eso no sucede de un día para otro. Ustedes no entienden la educación que mi abuelo, sí, en el sentido tradicional no tiene una educación, pero en el sentido tradicional, o más bien en el sentido no tradicional, el hombre ha leído miles y miles y miles de libros. Y cuando usted comienza a ver, por cierto, todos ustedes que quieren criticar al doctor Watts y a mi persona por traer a personas que no son pentecostales, cuando comienzan a leer esos comentarios y cuando leen esos libros, mucha de la gente de la que él está leyendo, y hay mucha gente a la que él se refiere, no son sí, pentecostales, son bautistas, en su mayoría, y algunos son sí, calvinistas, pero tienen información que está ayudando a beneficiar la obra de Dios. sí, Entonces, habiendo dicho eso, como pastor, estoy enfatizándole esto a los que están viendo porque siento como que hay algunos que han tenido eso ya en su mente desde hace mucho, como yo, sí, en mi mente desde hace mucho tiempo, pero nunca vi el beneficio y nunca vi la necesidad, hasta que la necesité. sí, No esperen más tiempo. Comiencen en el otoño. Si tienen que comenzar otra vez, van a ser los mejores 4 años de su vida. ¿Va a ser difícil a veces? Sí, créanmelo. ¿Eso va a causar estrés? A veces, sí, porque van a ser estrechados en 9,000 diferentes direcciones y uno tiene asignaciones, pero si uno se esfuerza, si uno es diligente y ustedes se esmeran y hacen las publicaciones, las respuestas, las asignaciones, toman los exámenes como se supone que uno debe, como pastor, van a ver que van a crecer Uno grandemente. de nuestros amigos en la iglesia, el doctor Dan Shapiro, Sí, pasó 7 años en la escuela de medicina y muy recientemente, el año pasado, pasó el examen para certificación. Doctor de enfermedades sí, esa infecciosas, es una área muy especializada. especialista. Él es bien inteligente, joven, Más está joven en que sus 30, nosotros. más joven que nosotros.
Él ha tomado cuidado bien cuidadosamente para aprender su habilidad para ayudar a la humanidad. Imagínese si un Absolutamente, un doctor gran no punto. sabe, si un doctor comete mal práctica porque no han estudiado y no saben lo que están haciendo, como escuchamos todo el Sí, tiempo, ¿cuánto más importante es el cuidado del alma de alguien como pastor? ¿Y cuántas veces los pastores en las iglesias cometen mal práctica correcto. espiritual? Esa es una manera mala de verlo, pero cuando usted enseña falsa doctrina, usted está cometiendo mal práctica espiritual. Usted tiene que saber manejar bien la palabra de Dios y tiene que saber Así pastorear a es. la gente. Dan es bien dedicado a su carrera en el campo de Ahora, dale medicina. vuelta a lo que acabas de decir en el mundo Sí, espiritual. Tú y yo estamos dedicados lo suficiente para sí, poder pasar por esto. Y yo le animo a los pastores allá afuera que tienen que dedicarse lo suficiente a su llamado, porque este no es un trabajo. sí, Muchos de ustedes, este es su llamado. es Esto es lo su que Dios los ha llamado. llamado específicamente a hacer. Pero solo porque Dios los ha llamado, aún tienen que esforzarse para querer crecer. Mencioné esto la semana pasada, me parece. Yo comencé a escribir para el ministerio en el año 2003. Era horrible. Y bueno, estoy siendo honesto. Yo aún veo algunas de las cosas que yo escribí hace 7 y 8 años y yo pienso que está mal, muy mal, con una letra mayúscula y letra fosforescente. Horrible. Sin embargo, en el año 2017, Dios puso en mi corazón querer ser un mejor escritor. Dios honró eso, sí, pero ¿saben cómo lo hizo? A través de regresar a la escuela. Porque cuando comencé a regresar a la escuela y comencé a darme cuenta del beneficio de escribir, me ha ayudado no solo a articular un pensamiento correctamente de la manera adecuada en papel, pero también me ha ayudado a hacer lo mismo verbalmente. Y permítanme decirles esto. En mi maestría, en el curso de maestría, en el último proyecto, yo decidí escribir la mitad de un libro y terminé el resto, pero de cualquier manera, bueno, dejaré eso en paz por ahora. Cuando se publique va a ser pronto, pero bueno, escribí 5 capítulos en 7 semanas. Eso es mucha escritura en 7 semanas. Y con cada capítulo yo se lo presentaba a mi profesor y este hombre tiene un doctorado. Él pastoreó durante muchos años. Él pudo pasar y no solamente corregir mi escritura, pero explicarme por qué yo no debía haber hecho ciertas cosas y debía haber hecho otras cosas. Él se tomó el tiempo y eso se quedó conmigo desde desde un punto de vista que yo necesitaba, porque cuando uno tiene a alguien que está mostrándole a uno cómo ser mejor, cómo decir algo de diferente manera que beneficie al individuo que esté leyendo eso, vale su peso en oro. Yo le pedí al Señor, sentí como que puso en mi corazón pedirle ser un mejor escritor y lo hizo a través del proceso académico. Ahora estoy en un proceso doctoral en donde la escritura es una de las cosas más importantes que uno hace en este proceso y en este programa. Miren, yo pasé toda una clase. Todo lo que hicimos fue escribir. Cada 2 semanas era un mejor proyecto, un proyecto más grande, más importante, que se edificaba sobre el pasado y todo era sobre la escritura. Así que yo creo que Dios honró eso, pero lo hizo a través de este proceso para hacerlo. Algunos le han estado pidiendo a Dios, quieren un mejor entendimiento del mensaje de la cruz. Él se los ha dado ya, pero tienen que esforzarse para hacerlo, tienen que dar ese primer paso. Tienen que dar ese primer paso y decir, ¿sabes? Él tiene la razón, yo voy a hacer esto. No importa si tengo 50 años de edad. No importa que haya estado pastoreando 25 años.
Yo quiero ser un mejor predicador, quiero conocer el mensaje de la cruz mejor, yo quiero conocer la Biblia más. ¿Saben qué? Esa es la oportunidad de toda la vida. Dios nos la ha dado ya. Les está diciendo, esto es lo que quiero que hagan. Las excusas ya no existen, créanmelo. Y yo quiero reiterar esto y me disculpo por repetirme tanto. Pero si yo lo puedo hacer, Usted lo puede hacer. y créanme, creo que mi itinerario está un poco más ocupado que el de la mayoría de la gente, que el de la mayoría de pastores locales. Y yo, Bueno, perdóname, yo pero... no sé, no está haciendo nada entre Bueno, sí, medianoche bueno, y las estaba a 3 de la punto de mañana. decir ahora, perdónenme aquellos, pero yo no tengo el tiempo para ir a la cafetería 5 horas y preparar un mensaje allí, o como sea. Yo no tengo ese tiempo. Algunos de ustedes tal vez sí, y ahí no hay problema. No estoy tratando de presumir, solo les quiero tratar de hacerles entender de que si yo puedo tomar el tiempo Sí, de buscar una educación, también ustedes. usted también. Y le prometo, un doctorado en liderazgo estratégico no es para No, cualquiera. no lo es. No es No divertido. lo es. Mira, es algo fuertísimo, así lo voy a decir, es algo fuertísimo. No es algo que, bueno, lo voy a decir de esta manera. Yo fui como tú cuando comencé el proceso de poder terminar mi licenciatura, sentí como que el Señor puso en mi corazón terminarlo todo, no Sí. detenerme, sino hacerlo hasta terminarlo. Si me hubieran dicho eso hace 7 años, me hubiera reído. Sí, me hubiera dicho, está no. loco. Sí, yo simplemente hubiera dicho, estás fumando algo. Sí, Pero Dios está haciéndolo por una razón. Y yo creo que Dios está permitiendo este programa de esta manera porque hay muchos de ustedes que son como yo. sí. Han estado pastoreando desde hace mucho, casi 20 años. Pero saben, ustedes lo saben, que eso les hace falta, esa parte les hace falta. Y Dios se los está presentando ahora mismo. Como les dije, no importa que hayan estado fuera de la escuela desde hace mucho. Terminen lo que comenzaron. Porque cuando ustedes comiencen este proceso para cuando se gradúen, vamos a tener un título de 4 años completamente y no solo eso, va a ser acreditado y aparte de eso, va a ser un momento de orgullo para ustedes y la familia y la congregación. Decirle a su congregación, lo hice y díganle a la familia, lo hice y decirse a sí mismos, lo hice. Créanmelo. Valdrá Vale la pena. Ese momento cuando usted haga reservaciones en su restaurante favorito para cenar después de graduarse, comer en Victoria y tener su O si les gusta, como a mí, la mejor hamburguesa más lo que favorita. sea, como usted celebre, pero no hay nada que se compare. No hay nada como estar allí, caminar por ese escenario. No hay nada como eso, créanmelo. Cuando caminen por ese escenario en el Centro Familiar de Adoración y toda su congregación esté viéndolos. Y Stephanie Beauregard, la directora de Asuntos Académicos, les dé su diploma. Y yo esté ahí junto a ella, saludándolos, felicitándolos. Lo lograron. No habrá otro sentimiento igual. Es un sentido de logro y yo sé que ustedes se lo merecen. Los amamos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima en el Señor. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.